Buenas, ¿cómo dicen que andan? Espero que esté todo bien. En esta oportunidad vamos a ver el texto quizás clave en esta unidad número 3. Vamos a analizar los aportes que se hacen desde el análisis del discurso de Eliseo Verón. Eliseo Verón es argentino, nació en el año 1935 y murió en el año 2014. Fue semiólogo, sociólogo, antropólogo que se formó en la Universidad de Buenos Aires, estuvo influenciado en los 60 por las ideas de Ferdinand de Saussure, que lo vamos a ver dentro de muy poco tiempo, y de Levi Strauss, un antropólogo muy reconocido en Francia, que lo vamos a ir trabajando en líneas generales, no tan profundamente como al lingüista Saussure, a Peirce y demás, y que Peirce justamente se los nombró porque también fue, a partir de la triada del signo, quien mayores aportes hizo a la postura que Verón tendrá respecto a la teoría de la semiosis social. En esta oportunidad vamos a ver palabras un poquito más difíciles, por eso van a ir acompañadas con algunas explicaciones en texto y también van a ir explicadas con algunos análisis para llevar a cabo lo que Verón propone. Una vez que ya presentamos a quién es el teórico central de la unidad número 3 y a quién es el que nos representa en esta unidad, les voy a pasar a contar la teoría de los discursos sociales. ¿Por qué este tema tenemos que verlo? Porque esto nos permite entender lo que estamos viendo en esta unidad número 3, la construcción de la realidad. Volvemos siempre al mismo eje. Los medios de comunicación crean sentido, construyen la realidad, no la muestran, no son una pantalla transparente de lo que ocurre. Estos hechos que se convierten en acontecimientos cuando pasan a ser mediáticos no son realmente los hechos, porque cada medio de comunicación va a ponerle su impronta, le va a poner su mirada. Entonces vamos a empezar. Todo va a ser producto, regla, valor, dicho social, se puede analizar desde muchas dimensiones. Lo económico, lo político, lo físico y lo que más nos interesa a nosotros, desde el sentido y las significaciones. Entonces, lo que le importa a Verón, lo que le interesa a Eliseo Verón, es trabajar la dimensión significante de los fenómenos, hechos sociales. Fenómeno social. La palabra fenómeno es lo mismo que acontecimiento para Eliseo Verón y para la comunicación. Un fenómeno social es cuando el medio de comunicación toma el hecho y lo hace conocido. Y eso va a tener una gran significación. Por eso, la dimensión significante. Quizás ahora algunas palabras de estas les pueden resultar un poco complicadas, pero cuando vayamos analizando la teoría van a ver que de alguna u otra manera podemos ir clarificándolo. A esta dimensión significante de los fenómenos sociales está desde el nacimiento de la historia, o mejor dicho, incluso antes, desde el hombre como hombre, y que se diferencia de lo salvaje, es decir, que desde la formación del ser humano, no digamos la palabra hombre, porque puede tener alguna connotación de género y no es el objetivo. El ser humano como ser humano, que tiene una capacidad de raciocinio y se diferencia de cualquier otro animal. Esa dimensión de los fenómenos sociales la va a llamar Eliseo Verón semiosis social. A partir de estos conceptos nosotros vamos a poder empezar a aplicar un poco de conocimiento de la comunicación en todas las cosas que empecemos a hacer de ahora en más. Para poder exponer la definición de semiosis social, Verón va a necesitar trabajar con dos hipótesis. A ver, y dos hipótesis que en realidad está una relacionada con la otra. Por un lado, toda dimensión significante es necesariamente social, y todo fenómeno social es, en alguna de sus dimensiones, un fenómeno de sentido. Por lo tanto, toda dimensión significante es sí o sí social, y todo fenómeno social en alguna de sus partes constitutivas es sin duda un fenómeno de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente se lo están preguntando. Un fenómeno de sentido, una significación, no tiene un origen en la persona, no está en la persona, en cualquiera de nosotros.
El sentido de algo está en la sociedad y está circulando permanentemente en la sociedad. Esto quiere decir que el sentido va adoptando distintas formas a medida que se van transmitiendo los discursos. Después vamos a explicar qué es discurso para la comunicación. Pero por ahora quedémonos con esto. El sentido no está en una persona, no está en el sujeto. Está circulando continuamente en la sociedad. Circulación, palabra importante para Eliseo Verón. Eliseo Verón tiene como ideología, por un lado, el peronismo. Y por el otro lado, toma conceptos de Carlos Marx. La palabra circulación viene del análisis que Carlos Marx hace en economía. Por otro lado, lo que queremos decir con que toda dimensión significante es necesariamente social y que todo fenómeno social, en alguna de sus partes constitutivas, es un fenómeno de sentido, no podemos jamás decir que los fenómenos sociales son independientes de este sentido social que está circulando, sino que los fenómenos sociales se generan, se producen dentro de la sociedad. Y cada uno de estos fenómenos encierra en sí un sentido. Un poco complicado, ¿no? Porque estamos mezclando un poco las palabras y repitiéndolas y quizás genera un poquito de duda. Pero lo que queremos decir es que las dos hipótesis de Verón están relacionadas. Si bien el sentido es social y está circulando continuamente, el fenómeno ocurre dentro de la sociedad. Por lo tanto, dentro de esta sociedad se encierra el sentido de ese fenómeno social. Bueno, ahora vamos a pasar a un segundo eje. No va a ser un mega video, sino que vamos a ir recortando estas partes de Verón. Vamos a ver en varias etapas estas cuestiones. Vamos a ver si podemos estrenarlas todas juntas como para que ustedes tengan una clase en continuado. Y después ustedes lo pueden ver en cualquier momento. ¿Qué es la semiosis social? Bueno, la semiosis social, como venimos diciendo, es la dimensión significante de los fenómenos sociales. Es una red de significaciones que es muy compleja e indeterminada. ¿Qué queremos decir con indeterminada? Que no podemos saber cuándo comenzó ni cuándo va a terminar, porque está circulando continuamente, porque está dando vueltas todo el tiempo, porque es retomado por un nuevo discurso que toma cosas de un discurso previo. Bueno, ya vamos a llegar a clarificar un poquito más estas cuestiones. No podemos prever, no se puede prever cómo los discursos van a ir circulando por nuestra sociedad. Podemos pensar el discurso, podemos armarlo, podemos crearlo, pero no podemos saber cómo va a impactar. Eso es imposible, porque el discurso se va a ir complejizando y se hace cada vez más dominante con el paso del tiempo, y en algunos lugares tiene más peso y en otros menos. Depende este discurso, pero este discurso que circula va retomando otros y este va a ser retomado por otros y bueno, se va complejizando. Y con el paso del tiempo, ni hablar. Y algunos se convierten en discursos hegemónicos, dominantes, es decir, que abarcan y que llegan a influenciar y quedan como de sentido común. Con todo esto que estamos hablando y tratando de analizar, a partir de un mismo referente, a partir de un mismo tema, es decir, de aquello a lo que nos referimos, hacemos hincapié, referimos, y Verón, y en la comunicación lo vamos a llamar objeto, el objeto de análisis, el tema de análisis para nosotros va a ser el objeto. Se pueden construir un sinfín, un montón de representaciones distintas y de asociaciones con otras cosas, porque como vamos diciendo, los medios hacen una representación de la realidad, no muestran la realidad en sí. Entonces, Verón va a decir que la realidad se construye socialmente, no está dada por fuera de la circulación del sentido. Que quede claro, Verón nos va a definir como la comunicación, como los comunicólogos, como nosotros que estamos estudiando comunicación, entendemos a la realidad. La realidad es una construcción social,
No existe la realidad como tal. Por lo tanto, cada medio va a construir esa realidad a partir de los intereses y de la postura que tiene sobre los hechos. Entonces, si es tan compleja esta red y tan indeterminada que no podemos saber el comienzo ni cómo va a impactar y cómo va a ser retomado por otros discursos, ¿cómo lo analizamos? Porque tenemos que analizar discursos. Ajá. Bueno, tenemos que hacer un recorte de la semiosis, de esta gran red de significaciones sociales que están dando vueltas todo el tiempo. Tenemos que recortar en espacio y en tiempo, en este lugar y en este momento determinado. Este recorte lo vamos a llamar discurso de análisis. Discurso de análisis. Y de ahí, de ese discurso de análisis, de ese discurso objeto, vamos a ir a buscar marcas. Marcas no tiene nada que ver, chicos, ni con Adidas, ni con Nike, ni con ninguna empresa. Las marcas en la superficie, que ahora vamos a explicarlo, en la superficie de este discurso que nos van a llamar la atención porque nos van a remitir en nuestras cabezas a otro discurso. De esta manera vamos a poder dar cuenta de cómo el sentido está circulando. Pero bueno, hasta acá este episodio. En un ratito les voy a contar qué es un discurso y vamos a tratar de diferenciar marca, huella y otros tantos conceptos que Eliseo Verón nos provee para el análisis de los discursos sociales. Tema central para la asignatura.